Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a tocar acá un tema bien interesante, ¿verdad? Y fíjese lo que dice acá. Dice, ¿tengo la capacidad de elegir? Ese es el tema. Hoy día no vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? Sino que vamos a ir con este tema, ¿verdad? Un tema individual, la capacidad de elegir. Vamos a hablar acerca de esto. Y fíjense que a lo mejor usted que usted es medio mal pensado, a lo mejor piensa, el pastor hizo una predicación porque mañana vamos a votar y nos quiere manipular, ¿verdad? Para que votemos en una de las dos, ¿verdad? No. Se equivocó, le falló el discernimiento, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? No queremos hacer eso. Hoy día vamos a hablar acerca de esto porque es mucho más profundo, hermano, que todo aquello, ¿verdad? Usted ahí que el Señor le hable, que el Señor toque su corazón, y hoy día vamos a hablar acerca de la capacidad que tenemos de elegir. Para ello, entonces, vamos a leer un pasaje que está acá en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Vamos a leer entonces este hermoso pasaje, ¿verdad? Que nosotros lo cantamos también, ¿ah? En el día martes, la canción Bendecida, Bendecidos, bendecido yo estoy, justamente está relacionado a este pasaje. ¿Ok? Cuando dice, escoge pues la vida y no la maldición. ¿Se acuerda esa parte? Bueno, vamos a leer entonces este pasaje. Dice así: a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, ¿verdad? La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Vamos a ir entonces a esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra porque es eficaz, Señor, en nuestras vidas. Tu palabra puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y tantas cosas que podemos ocultar, Señor, a nuestro alrededor, hacia los demás, pero tu palabra, Señor, puede conocerlo todo. Antes que la palabra esté en mi boca, tú ya la conoces toda, Señor. Habla nuestras vidas y nos preparamos, Señor, para escuchar tu voz en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hoy hablaremos de la capacidad y la libertad que Dios nos da para decidir, ¿verdad? Y junto con ello, las consecuencias. Cuando tú decides, vas a tener consecuencias, ¿verdad? Buenas o malas, ¿verdad? Que Dios nos permita entonces tomar decisiones con libertad. En ningún caso significa que esa decisión sea la más adecuada, ¿ok? Que usted y yo podamos tomar estas decisiones no significa que lo que decidamos va a ser lo más adecuado. Cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, hermanos, comienza a pensar en las decisiones que ha tomado, tiene una consecuencia en nosotros, ¿verdad? Puede tener una consecuencia también en nuestra familia, puede tener una consecuencia en nuestro entorno, ¿verdad? Y sin duda también va a tener una consecuencia en el ministerio que nosotros podamos desarrollar para el Señor, ¿verdad? ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando en este día? ¿Cuáles son las consecuencias que estás viviendo hoy? Producto de las buenas o las malas decisiones, ¿verdad? Vamos a hablar entonces acerca de esto. Vivimos nosotros en un mundo que está completamente confundido. Hoy día el mundo está patas para arriba, el mundo no sabe para dónde ir, ¿verdad? Es un mundo en confusión, en donde la carencia de Dios nos ha llevado como planeta a lo que hoy día somos, ¿verdad? Y esto lo podemos traducir en una frase, ¿verdad? Un completo fracaso, ¿verdad? El mundo, la humanidad ha fracasado. A pesar que usted vea intenciones de querer mejorar, intenciones de querer hacer las cosas bien, hoy la humanidad ha fracasado. Y esta pandemia, ¿verdad? Lo que está sucediendo, esta anarquía que hay en la sociedad, ¿verdad? Esta agitación política, social, esto es producto del fracaso, ¿verdad? De el hombre tratando de gobernar sin Dios, ¿verdad? Es cierto que la ciencia ha aumentado y que tenemos muchos avances, ¿verdad? Que nos ayudarían a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, tantas malas decisiones nos han llevado al límite hoy día como planeta de no saber qué va a pasar con nosotros al corto plazo, ¿verdad? Los científicos dicen, a este planeta le queda poco, ¿verdad? Podemos tener muchos avances. Hoy día la ciencia aumentó, como dice la Biblia, ¿verdad? La medicina, etcétera. Pero ya no tenemos ni siquiera la seguridad que este planeta vaya a poder seguir sustentándose, ¿verdad? Tantas amenazas producto de malas decisiones, malas acciones por parte de los seres humanos.
Entonces todo indica que este mundo no tiene solución. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito entonces a este tema para poder hablar acerca de la decisión. Tú y yo, hermano, tenemos esa capacidad para decidir. ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? Si usted lee el capítulo 5 en Marco, en el Evangelio de Marco, usted se va a dar cuenta que nos habla de un hombre, el cual no sabemos su nombre, pero acá se le llamaba el endemoniado me cuesta esa palabra, endemoniado gadareno, ¿verdad? Este hombre se dice que vivía en sepulcros, ¿verdad? Ahí en medio de los cementerios, que este hombre, producto de su condición, ¿verdad?, de endemoniado, se agredía a sí mismo, ¿verdad? O sea, era algo terrible. Y usted tiene que saber que hoy día existe gente que tiene posesiones, ¿verdad? Ahora, no hay que espiritualizar todo, ¿verdad? Pero hoy día hay gente, al igual que este hombre endemoniado, el gadareno, hoy día también existe así. Bueno, este hombre entonces dice que vivía en los sepulcros, se agredía, ¿verdad? Se autoagredía. Y esto habla de un hombre que no tenía control de sí mismo, ¿verdad? Porque yo no creo que usted o yo queramos autoagredirnos. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Pero tiene una intención, ¿verdad? Pero por naturaleza uno no quiere hacer esto. Pero este hombre nos muestra por sus características, esto de agredirse, nos muestra que no tenía el control de sí mismo, ¿verdad? Que estaba totalmente fuera de sí, ¿verdad? No era dueño de su voluntad. Ahora, la voluntad que tenía estaba totalmente manipulada. ¿Por quiénes? Por estos espíritus inmundos. Ahora, usted no se asuste porque no vamos a hablar de los demonios, ¿verdad? Estamos hablando hoy día de la capacidad que tenemos de decidir, ¿verdad? Y las consecuencias que esto significa. En relación a este hombre, en palabras más simples, este hombre no tenía la capacidad de decidir por sí mismo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cómo conquistar la facultad de decidir, ¿verdad? ¿Tenemos esa facultad de decidir? La verdad que sí, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de cómo conquistamos esta facultad. Esta palabra conquistar, nosotros la podemos encontrar en Hebreos, Lolito, no sé si tú me acompañas ahí, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 33. Ahí vamos a poder leer este pasaje que dice así. Leamos ahí Hebreos capítulo 11:33, dice que por fe conquistaron reinos, ahí está la palabra, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Bueno, por la fe, ¿verdad? Dice acá la palabra que quiero que usted subraye es conquistar. Acá nosotros en este pasaje de Hebreos y en este contexto encontramos la palabra conquistar. Ahora, ¿qué significa esta palabra conquistar? ¿Y qué tiene que ver con el tema que hoy día estamos desarrollando? La palabra conquistar significa luchar en contra de. Conquistar. Para conquistar debemos luchar en contra de. Para conquistar debemos vencer, ¿verdad? Eso es como parte, el contexto de Hebreo hablaba un poco de la guerra, ¿verdad? Entonces, tenemos que luchar en contra de, tenemos que vencer para poder conquistar. También para poder conquistar debemos superar, ¿verdad? Superar a nuestro enemigo, ¿verdad? Y para eso hay un trabajo que hacer. Vemos entonces cómo Cristo luchó contra Satanás y lo venció. Ahora, algunos por ahí piensan que esta lucha que tiene el Señor, ¿verdad?, con Satanás, es así como que el Señor caía, como que claro, porque lo ven en la cruz ahí como medio derrotado, pero en realidad no es así, ¿verdad? El Señor siempre tuvo la victoria, ¿verdad? Solamente que le estaba dando un poco de chance a Satanás. Pero acá nosotros vemos cómo Cristo luchó contra Satanás y lo venció. ¿Se recuerda a Jesús en el desierto? Satanás queriendo tentarlo y el Señor, con el poder de su palabra, estando en santidad en el espíritu, ¿verdad? El Señor le responde: no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y comienza a responder el Señor con la palabra y lo vence, ¿verdad? Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Pero también el Señor venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Con su muerte y con su resurrección venció al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? En este mundo, las llaves de la muerte. Llave, en la palabra del Señor, cuando usted lea la palabra llave en la Biblia, eso tiene un significado. Y la llave en la Biblia significa autoridad, ¿verdad? Entonces el Señor le quitó la autoridad que tenía Satanás en relación a la muerte, a este imperio de la muerte. En Cristo, ¿verdad? Usted
y yo somos conquistadores. ¿Sabía usted eso, no? Somos más que vencedores, ¿verdad? En el Señor. Su victoria nos hace victoriosos. Usted como cristiano no puede vivir toda su vida derrotado, hermanos. Usted tiene que recordar, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, ¿verdad? Aunque ande en valles de sombra y de muerte, nos dice el Salmo 23, no temeré mal alguno. El valle de sombra y de muerte en el Salmo 23 era el lugar cuando el pastor de ovejas tenía que pasar con el rebaño por el valle de la sombra y de la muerte, y era un lugar en donde había oscuridad, ¿verdad? Tenían que pasar por ese sector, pero era un lugar en donde estaban todos los enemigos, ¿verdad? Los depredadores de las ovejas estaban ahí listos para atacarlas, ¿verdad? Entonces no era un lugar que uno quisiera pasar. Pero dice el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, el comprender, el conocer la palabra del Señor nos hace más que vencedores, nos hace victoriosos ya en el corazón. ¿Usted cree que los cristianos que morían cuando eran perseguidos, hablamos de los primeros 300 años de la iglesia cristiana, ¿usted cree que esos cristianos cuando morían ahí devorados por las bestias, estaban perdiendo? Para la humanidad esos cristianos perdieron, ¿verdad? Para la humanidad esos cristianos no supieron escoger, no supieron elegir, ¿verdad? Pero en lo espiritual nosotros sabemos que son más que vencedores, son victoriosos, ¿verdad? Mientras eran devorados, ¿verdad? Había un sufrimiento, había un padecer, pero luego que morían en segundos, ¿verdad? Estaban contemplando la gloria del Señor, ¿verdad? Eso es llegar a la meta, eso es poder entender. Por eso solamente cuando muramos, ¿verdad? Cuando nos toque partir de esta tierra, si es que el Señor no ha venido antes, vamos a entender, ¿verdad? Que esto tanto miedo que le tenemos a la muerte, en realidad cuando usted muera, nosotros que estudiamos este tema en la iglesia, vamos a decir quizás, ¿por qué no morí antes, ¿verdad? ¿Por qué no habré muerto antes si estoy acá en este lugar tan maravilloso contemplando a mi Señor? Y otra cosa que va a decir aquel cristiano que experimenta la muerte es, quiero que mi familia muera allá, ¿verdad? Quiero que se vengan para acá, a este lugar. Por eso el cristiano vive con una actitud victoriosa. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribe a los romanos, si no me equivoco, él dice, primero dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, lo alto, lo bajo, lo profundo. Bueno, no me acuerdo el texto tan de memoria, pero dice nada, absolutamente nada, en Cristo soy más que vencedor, ¿verdad? Por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada me podrá separar del Señor, y habla de ser más que vencedores, ¿verdad? Entonces los cristianos vivimos con esta actitud en su corazón. Cuando tú tomas decisiones en tu vida, debes tomarlas correctamente, ¿verdad? Debes vencer para el Señor, ¿verdad? Ok, entonces por la fe nosotros podemos vencer, luchar y superar las adversidades porque ahora somos dueños de la voluntad. Usted decide vencer algo en su vida. Esta es una de las cosas que Cristo vino a recuperar para nosotros, la capacidad de decidir, algo que no teníamos, ¿verdad? Pero Cristo en la cruz nos dio esa autoridad, ¿verdad? La capacidad de decidir, ¿verdad? Esto se conoce entonces también, por ahí usted lo ha escuchado, es una palabra rara, ¿verdad? Pero se conoce también como el libre albedrío, ¿verdad? No sé si lo pronuncié bien. Así se conoce. Ahora, ¿qué es esta palabra rara que la Biblia lo menciona y por ahí muchos lo citan? Bueno, es la capacidad que tenemos todas las personas, ¿verdad? De obrar, ¿verdad? O hacer lo que queremos por medio de una reflexión, ¿verdad? Usted reflexiona, elige, escoge y finalmente usted hace, ¿verdad? Es una capacidad de escoger, de elegir, de decidir, ¿verdad? Esta facultad el Señor nos la ha dado, ¿verdad? Nos la dio a nosotros. Los ángeles también tienen la capacidad de elegir. De hecho, Satanás eligió no adorar más a Dios, ¿verdad? Y rebelarse. Y usted ve las consecuencias, ¿verdad? Entonces usted tiene la capacidad, los seres humanos tenemos la capacidad de escoger. El libre albedrío es la capacidad que poseemos todos los seres para tomar nuestras propias decisiones. Durante toda nuestra vida nos veremos nosotros enfrentados a muchas tomas de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo,
los que están saliendo del colegio, hoy día están pensando, a lo mejor el Benja, el Dani, la Yiré, ¿verdad? La Brendita, ¿verdad? Los jóvenes que están, la Moncita, ¿verdad? Ya están pensando en qué quisiera yo estudiar, ¿verdad? Cuando salga del colegio, ¿verdad? La secundaria, para que entiendan ustedes ahí los de otros países, ¿verdad? Que estudiar en la universidad, ¿verdad? Es una decisión importante. En esta vida tenemos que tomar decisiones. Y los cristianos tenemos que tomar, si tú eres un joven cristiano, esta decisión es importante que la puedas hacer conforme a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que estudie? Porque voy a invertir 5, 6, 7, 8 años en estudiar una carrera y yo quiero que esta carrera también te glorifique, ¿verdad? Entonces tomamos decisiones, por ejemplo, como qué estudiar. Tomamos decisiones en nuestra vida, como por ejemplo, con quién casarnos, ¿verdad? Ustedes, los que son casados, ¿verdad? Yo estoy casado. Yo tuve que pensar esa decisión de casarme con mi esposa, ¿verdad? Y fue algo que yo tuve que separar lo sentimental, ¿verdad? Y tomarlo también con una actitud espiritual, ¿verdad? De elegir a la mujer correcta, ¿verdad? Ahora no pienso que yo tenía muchas para elegir. No, porque eso puede sonar como raro, ¿verdad? Pero el Señor nos permite, ¿verdad?, orar en esta dirección con la persona que voy a unir mi vida, ¿verdad? Y sin duda no significa que porque yo elija a una persona no vamos a tener problemas. Sin duda que sí. Sin embargo, cuando la elección es correcta, cuando esa elección la hacemos en oración, en el temor del Señor, ¿verdad? Y va más allá de nuestras emociones, ¿verdad? Más allá de nuestros sentimientos, ¿verdad? Más allá de lo visual, fíjate que puedes continuar mucho tiempo, ¿verdad? Y puedes disfrutar también de lo que Dios ha preparado para ti, porque aprendiste a escuchar la voz del Señor. Entonces, tomamos decisiones cuando estudiamos, cuando elegimos una carrera. Tomamos decisiones también cuando elegimos con quién me voy a casar, ¿verdad? Usted y yo escogimos, ¿verdad? Los que están solteros, ahí levanten la mano los solteros, ¿verdad? Bueno, ustedes van a tener la oportunidad también de escoger, ¿verdad? Y también de rechazar. Eso, escoger significa aceptar o rechazar, ¿verdad? Entonces tú puedes rechazar esas malas opciones, ¿verdad?, que pueden presentarse en tu vida, que a lo mejor te van a alejar del Señor, y también tú puedes aceptar que la persona que el Señor te guíe. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces también puede ser que la persona, ¿verdad?, que Dios tenía preparada para tu vida, pasó de largo, ¿verdad?, porque tú no te preocupaste de prepararte, ¿verdad? Un querido amigo, ¿verdad?, que hoy día tuve la oportunidad de estar acá, él me decía, cuando nos conocíamos, yo quiero que el Señor me dé una mujer, ¿verdad?, para formar mi familia. Entonces yo le decía, mira, antes de esa oración, ¿verdad? Bueno, oremos en esa dirección, le decía, pero preocúpate de ordenar tu casa, tu vida, ¿verdad? Para que no vaya a ser que venga esa mujer, ¿verdad?, a tu vida, y como estabas desordenado, como no tenías esa comunión con Dios, la pierdas. Bueno, me hizo caso, ¿verdad? Preparó su vida y el Señor tenía preparada una hermosa mujer, ¿verdad?, que los casé. Y bueno, ahí están, ¿verdad? El otro día estaba pensando que casi, no casi, sino que todos los matrimonios que Dios me ha permitido celebrar, ¿verdad?, presentar delante del Señor, están juntos. A pesar de los problemas, están juntos. Así que gloria al Señor por eso, ¿verdad? Que sea así para siempre. También, por ejemplo, tú tienes que decidir decisiones ya más prácticas, ¿verdad? Cosas materiales, ¿verdad?, que tú tienes que adquirir. Ya cuando formamos una familia, nos toca elegir muchas cosas. Por ejemplo, normalmente, ¿cuáles son los sueños de una familia? La casa, tener un auto, una mascota también, por ejemplo. Nosotros que ahora tenemos a la Lulú, tuvimos que tomar una decisión, ¿verdad? Yo como que no estaba muy de acuerdo, pero hoy día ya estoy bastante de acuerdo con la Luz, se porta bastante bien nuestra mascota, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Pero se tomó una decisión, ¿verdad? Se tomó una decisión. Tuvimos que nosotros comenzar a pensar, ¿verdad?, en las consecuencias y también a estar dispuestos a, por ejemplo, los pelitos, ¿verdad?, que a mí no me gustaban, ¿verdad? Pero ya no es que me acostumbré a los pelos, sino que los soporté mientras era todo este proceso, ¿verdad? Hoy día ya la perrita, gracias al Señor, atamos todo espíritu de pelo suelto. A todo espíritu de... ¿Cómo se llamaba esta de la que cantaba el pelo suelto? No me acuerdo. Bueno, un chiste fome.
Entonces, también tomamos decisiones, por ejemplo, de la casa, ¿verdad? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Verdad? Vamos a buscar una casa ¿para qué? Para vivir solamente, bueno, tiene que ser una casa, por ejemplo, que me permita trabajar, una casa que me permita congregar, un lugar físico, geográfico que me permita congregarme, ¿verdad? No me voy a ir a vivir a Magallanes, ¿verdad? Allá donde está, al último, a Tierra del Fuego, sino que busco un lugar en donde también yo me puedo congregar y mi familia puede ser edificada, ¿verdad? Con un auto, por ejemplo, ¿verdad? Le cuento a los hermanos de la iglesia local que tenemos un nuevo integrante de la familia, ¿verdad? Dios nos ha permitido también poder adquirir este vehículo, ¿verdad? Estábamos muy apretados, ¿verdad? Y Dios ahí nos permitió hacer esta adquisición. Pero tuvimos que pensar mucho, tuvimos que ver nuestras finanzas, ¿verdad? Reunir los dineros que necesitábamos, ¿verdad? Y también ver cómo lo íbamos a enfrentar al futuro. Entonces, todo esto nosotros lo hacemos en oración. Todo esto nosotros lo hacemos en búsqueda del Señor, ¿verdad? Sin apresurarnos, ¿verdad? Porque las decisiones que nosotros tomemos van a tener una consecuencia. Usted puede leer acá atrás, en este monitor virtual, dice: tengo la capacidad de elegir. Hoy día estamos acerca de esto. Y una elección, una de las cosas que nosotros tuvimos que un día elegir, fue una de las decisiones más importantes, hermanos. ¿Y sabe cuál fue esa decisión? El seguir o no a Cristo, ¿verdad? Si aceptar o rechazar el desafío, el mensaje de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que nosotros vamos a tener que decidir en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a estar enfrentados el día a día en qué hago. Pero toda decisión debe ser guiada también por el Señor. Ahora, otra definición de libre albedrío es la capacidad que tenemos de hacer algo o no hacer algo, ¿verdad? Es la capacidad. Dios nos da podemos elegir, pero también tenemos la capacidad de hacer algo o de no hacerlo. ¿Okay? Esta facultad que tenemos de decidir es una de las bendiciones que Dios le dio también al ser humano, ¿verdad? Dios no ha creado robots. ¿Se imagina que Dios hubiese creado puros robots así como sí, amén, ¿verdad? Bueno, no es así. Dios nos da la capacidad de escoger. Sin embargo, vemos muchas veces cristianos o gente dentro de las iglesias que están como un poco aturdidos por la religiosidad, ¿verdad? Y ellos comienzan a tomar decisiones, pero no están pensando, no están decidiendo correctamente, y eso ya los lleva a la religiosidad, ¿verdad? Van a la iglesia porque si no van el pastor los va a llamar, ¿verdad? Ofrendan porque si no después los retan, ¿verdad? O en muchos por ser vistos. Pero Dios nos ha dado la capacidad de decidir, hermanos, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esta hermosa libertad. Una de las cosas que hoy día más reclama esta sociedad justamente tiene que ver con las libertades, ¿verdad? La sociedad hoy día lo que más reclama es de sentirse oprimidos, ¿verdad? Pero también hay un poco de anarquía acá en los corazones de las personas que no tienen al Señor, ¿verdad? Por eso el Señor nos tiene que dar sabiduría. Dios no ha creado robots programados para que decidan lo que Dios quiere, ¿verdad? Tampoco Dios crea, ¿verdad?, personas para condenarlos al infierno y otros para salvarlos, como por ahí hablan de la predestinación, ¿verdad?, dentro del calvinismo y todas estas tendencias extrañas, ¿verdad? Entonces, si no existiera la posibilidad de escoger lo bueno o lo malo, entonces no hay libertad, hermanos. No hay libertad. Y en el Señor nosotros tenemos esa libertad. Usted, del día que es cristiano, usted tiene la capacidad de elegir, ¿verdad? Y cuando escogemos mal, pecamos. Pero cuando escogemos bien, glorificamos al Señor. Por eso el texto que leíamos ahí en Deuteronomio dice: escoge tú la vida o la muerte, la maldición o la bendición. Pero hoy día, en cada decisión que usted y yo, hermano, hacemos, debemos procurar la bendición del Señor. Debemos procurar tomar decisiones que glorifiquen al Señor, que beneficien a nuestra vida. Dios nos ha dado esa capacidad. Probablemente tú en estos días tienes que tomar una decisión muy importante, ¿verdad? Pero por eso es importante que podamos considerar esta enseñanza. Esto no es producto de la casualidad. Dios quiere hablar a nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y aunque haya sido escrita hace más de 2000 años, hoy día tiene esa capacidad de poder revelarse a tu corazón. Así que abre tu corazón para que Dios hable a tu vida. Les quiero hacer una pregunta. Si Dios todo lo sabe, porque eso es algo que lo entendemos, ¿verdad? Si Dios todo lo sabe y Él sabía que el ser humano se iba a apartar de Dios, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos hizo?
¿Por qué? ¿Será que Dios nos programó para desobedecer? ¿Será que es así? ¿Será que Dios nos hizo para reírse luego como nos obligó en cierta manera, como muchos piensan, a caer en el mal, ¿verdad? En el pecado. Adán y Eva, la decisión, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y Eva que de todo árbol podían comer. Les da la elección, ¿verdad? Le dice, mire, de todos los árboles coman el que quieran, ¿verdad? Menos de este, ¿verdad? Solamente de este les digo que no coman. Ahora, algunos decían que ese árbol tenía un fruto, que habría como el entendimiento, y se fueron como en lo místico, ¿verdad? Pero la verdad es que ese árbol no tenía nada más allá quizás, ¿verdad? En sí mismo. Seguramente era igual a todos los árboles que habían en ese lugar, ¿verdad? Dice que era de un parecer, el fruto era como apetecible, al parecer, ¿verdad? Sin embargo, el tema no estaba en el árbol, ¿verdad? El punto era que ellos iban a decidir qué cosa, obedecer o desobedecer. Obedecer o desobedecer. Tú mismo y yo mismo somos quienes decidimos en el día a día si obedezco o desobedezco a la palabra del Señor. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Pero nos da la posibilidad de obedecer, sin duda, ¿verdad? ¿Qué crees tú? ¿Será beneficioso para el cristiano obedecer a Dios? ¿Será beneficioso para el hombre en general obedecer los mandatos de la Biblia? Fíjate que no hay ningún mandamiento que Dios haya establecido en su palabra que sea que vaya en contra de nosotros, que nos perjudique. Para nada, hermanos. Todo lo que la Biblia, todo lo que Dios ha puesto, incluso en la ley, ¿verdad? Que para muchos dicen, no, la ley hay que sacarlo. Pero todo lo que está en la ley moral, no matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás. Todo eso es para un beneficio del ser humano, ¿verdad? Dios es nuestro fabricante, Él es nuestro creador, Él nos conoce, ¿verdad? Y Él ha puesto ahí en la palabra del Señor todo, absolutamente todo lo que nos conviene. Entonces tú eliges, tú y yo elegimos obedecer o desobedecer. Lamentablemente Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Y hoy día vemos nosotros las consecuencias. Entonces, al igual que el endemoniado, lo mismo entonces sucede cuando éramos esclavos del pecado, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Toda esa tendencia que teníamos en nuestra vida, finalmente terminaba por decidir por nosotros, ¿verdad? Que nosotros lo ejecutáramos, ¿verdad? El pecado ya se enseñoreaba de nosotros, éramos esclavos del pecado. Sin embargo, en Cristo, las cosas viejas pasaron, y el Señor nos da la capacidad de comenzar a decidir. Tú y yo, hermanos, tenemos la capacidad dada por el Señor y por el Espíritu Santo para comenzar a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Pero para ello tú tienes que considerar lo que dice el Señor. Tú tienes que estar dispuesto, ¿verdad?, en tu corazón a obedecer al Señor. Muchas veces el Señor, y la mayoría de las veces, el Señor te está diciendo no, ¿verdad? Una vez un primo mío me dijo, oye, tu hija se llama Montserrat. Yo le digo Monse. Me dijo, ¿tu hija se llama Monse no? ¿Cómo? Y le dije, ¿cómo Monse no? Dijo, es que te escuché todo el rato que decías, Monse no, Monse no, Monse no. Dijo, pensé que se llamaba así, porque todo el rato yo estaba diciéndole, Monse, no te subas ahí, Monse, no hagas esto, no, Monse. ¿Por qué? ¿Por qué, Moncita, tú que estás ahí escuchando? ¿Por qué crees tú que te digo esto? Porque queremos cuidarte, ¿verdad? Porque queremos lo mejor para ti. Yo le digo hoy día a mis hijos, ¿verdad? Cuando le digo no, les explico, les digo, mira, esto es por tu bien, para que ellos también no tengan ahí una raíz de amargura en su corazón, ¿verdad? Pero el Señor muchas veces nos va a decir que no. Pocas veces nos va a decir que sí, ¿verdad? Pero recordemos que el plan de Dios es perfecto, ¿ok? Ahora, hablábamos del pecado, ¿verdad? Que éramos esclavos. Bueno, estamos diciendo que el pecado nos gobernaba, ¿verdad? Gobernaba nuestras vidas porque nosotros se lo permitíamos, ¿verdad? Y la facultad de decidir era en pos del pecado. Hoy día la sociedad escoge lo que Satanás le pone en sus narices, hermano. Y ellos están convencidos de que eso está bien, ¿verdad? Por naturaleza, ¿verdad? Por su naturaleza ellos no tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? Por lo tanto toman malas decisiones, ¿verdad? Mira, yo hoy día, en relación a, ya hablando un poquito del acontecer en nuestro país, hay una confusión tremenda, ¿verdad?,
qué decisión tomar, apruebo, rechazo, ¿verdad? La gente comparte cosas, comparte otras. Hay gente que ni lee las cosas que comparte, ¿verdad? Pero es como comparto, pero nadie sabe nada, ¿verdad? Este mundo ya no tiene vuelta atrás. Yo les quiero decir a los que están en su casa que cualquiera sea la decisión que se tome, no crean ustedes que va a ser algo bueno, ¿verdad? Para este país, para este mundo, no viene nada bueno, y eso la Biblia lo vaticina, ¿verdad? No hay nada bueno, no hay buenas noticias, ¿verdad? No hay mejores años, ¿verdad? Este mundo va en decadencia, y no quiero ser acá, no quiero echarle agua a su fiesta, ¿verdad? Pero quiero que lo entendamos así, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de decidir, ¿verdad? Por estas razones era tan importante que el Señor nos devolviera esa facultad de escoger lo bueno. Y esto es un mérito del Señor, ¿verdad? Hoy usted y yo elegimos hacerlo o no, ¿verdad? Pero siempre tendremos una consecuencia. La elección que usted tome va a tener una consecuencia en su vida. Esta va a ser buena o esta va a ser mala. ¿Cómo está viviendo hoy día? ¿Qué está cosechando en su vida? Santiago, vamos a leer, Lolito, Santiago capítulo 4, versículo 17. Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Y dice así: al que sabe hacer lo bueno. ¿Sabe usted hacer lo bueno o no? Ahí le pregunta al que está en su casa, a través de su celular, viendo en el televisor, como sea. Usted, ahí que está en su casa, ¿sabe hacer lo bueno en relación a lo que la palabra dice? Bueno, dice, al que sabe hacer lo bueno, nos está hablando acá el Señor a nosotros, y no lo hace. O sea, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Qué dice? Le es pecado. O sea, si usted sabe hacer algo que la palabra nos ha enseñado que es bueno y usted no lo hace, eso le es un pecado, ¿verdad? La traducción al lenguaje actual dice este mismo texto así: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Así es, ya están pecando. Así de simple, ¿verdad? Suena fuerte esto, ¿verdad? Pero así es. Entonces debemos nosotros, hermanos, pedir inteligencia al Señor para aprender a tomar decisiones. Lamentablemente, muchos de ustedes hoy día están viviendo consecuencias en sus vidas por malas decisiones. Por malas decisiones, que el Señor comience a hablar a nuestro corazón. Debemos pedir esa inteligencia al Señor para aprender a tomar estas decisiones. Y ahora, como hijos de Dios, necesitamos ejercer también nuestro libre albedrío, me cuesta eso, pero de una manera inteligente que agrade a Dios, ¿verdad? O sea, que tus decisiones sean de agrado al Señor. Mira, piensa tu esposo o esposa que estás ahí en tu casa. Le cuentas a tu esposo o a tu esposa que tomaste una decisión X, ¿verdad? Lo que sea. Y tú llegas ahí y le cuentas a tu esposo o a tu esposa: tomé esta decisión, y le cuentas, ¿verdad? Y a tu esposo o a tu esposa no le gusta la decisión que tú tomaste, ¿verdad? Y le dice: ¿pero por qué tomaste esa decisión? Si tú sabes que yo no hago esto, ¿verdad? A mí no me gusta aquello, ¿verdad? Entonces cometemos un error, ¿verdad? Y hay consecuencias a aquello, ¿verdad? ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Pero hay consecuencias. Entonces, cuando tú tomes una decisión, debes orar. Por ahí una persona le preguntaba a un pastor allá en México que tenía mucha música ya que no era cristiana, ¿verdad? Entonces tenía su colección, sus CD, todo ahí de música que no era cristiana. Y él quería saber si es que podía escuchar esa música o no, o con cuáles quedarse y con cuáles no. Entonces le pregunta al hermano, al pastor, le dice: quiero saber, mira, aquí está mi colección, quiero saber con cuál me quedo y con cuál no. ¿Cuál glorifica al Señor? ¿Cuál será que le gusta al Señor? ¿Cuál no? Entonces él muy sabiamente le contestó el hermano, el pastor, y le dice: mira, esta noche lleva tu colección a tu cama, ¿verdad? Arrodíllate ahí, ponlo todo, trata de poner todo eso ahí visible, ¿verdad? En tu cama. El hermano decía: ¿pero qué querrá hacer? ¿Que haga un ritual? Ponlo ahí en tu cama, arrodíllate, ora al Señor y dile: Señor, guíame con cuál me quedo. Ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar. Bueno, decisiones que agraden a Dios, decisiones que tú puedas tomar que glorifiquen al Señor. Moisés le dice a Israel, acá vamos a ver en este mismo texto que leíamos al principio, en Deuteronomio capítulo 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, ¿verdad? La bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Incluso le da el tips, ¿verdad? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué estás escogiendo, hermano? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando en tu vida? ¿Cuáles son?
Escoge pues la vida. Escoge la bendición de Dios. Toma la bendición de Dios. Había un cántico antiguo, ¿verdad? Bueno, hoy día muchos analizar tu vida actual en relación a lo profesional, a tu trabajo, quizás en relación a tu economía, en relación a tu propia felicidad. ¿Eres una persona feliz? ¿Te sientes feliz o sientes que eres una persona infeliz? O que no sabes incluso, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida en lo social? Tampoco significa que tú tengas 7.500 suscriptores en tus redes sociales, para nada, ¿verdad? Pero analiza cómo está tu vida también en lo social, ¿verdad? Y por supuesto, me gustaría que tú pudieras hacer un análisis ahora, después de haber visto todos esos temas, todos esos puntos en tu vida, poder hacer un análisis en tu vida, cómo está tu vida espiritual. Probablemente, ¿verdad? El resultado de todo lo anterior tiene que también mucho que ver con tu vida espiritual, ¿verdad? ¿Lo pudiste analizar? ¿Lo pudiste pensar? Bueno, ok. Tu vida, hermano, querido que estás ahí, amigo, amiga que nos estás escuchando, tu vida actual es el resultado de tus decisiones en el pasado. Hubieron muchas decisiones que tú tomaste en el pasado y hoy día tienes el resultado, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, eso cosechará, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, tu vida actual, lo que vivimos hoy día en este momento, ¿verdad? Siendo las 22 horas con 55 minutos, se nos ha pasado rápido el tiempo, ¿verdad? Pero lo que estamos viviendo hoy día es el resultado de tus buenas y tus malas decisiones, ¿verdad? Nuestra vida actual es producto de lo que decidimos en el ayer, ¿verdad? Hoy todos hablan del calentamiento global, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, recuerdo que los envases de spray decía, ¿verdad? Había una frase que decía: precaución, este aerosol puede dañar la capa de ozono. Años 87, por ahí, ¿verdad? Cuando yo era pequeño. Y yo lo leía, ¿verdad? Y ni siquiera sabía lo que era el ozono, ¿verdad? Pero salía esa imagen, ¿verdad? Y en este momento nos dimos cuenta del daño, ¿verdad? Pero no hicimos nada. Sabíamos, ¿verdad? Pero no hicimos nada. No tomamos la decisión como planeta de poder hacer algo, ¿verdad? Y hoy día tenemos las consecuencias, ¿verdad? Y hoy día ya el mundo dice: al planeta le quedan tantos años de vida, ya no se puede hacer más. Es irreversible el daño. Y hoy día la gente dice: bueno, si hubiésemos hecho caso, hubiésemos hecho algo antes, ¿verdad? Pero hoy día ya es muy tarde, ¿verdad? El daño ya es irreversible, ¿verdad? Ahora, como cristianos, y al igual que Moisés, debemos escoger hacer algo bueno. Fíjense que nunca es tarde para comenzar a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Al igual que Moisés, ¿verdad? Que hacía lo que leíamos ahí recién, ¿verdad? Escoge pues la vida, escoge la bendición, no escoja la muerte, no escoja la maldición, escoge por el Señor, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Noé fue un hombre muy criticado en su tiempo, ¿verdad? Quizás tachado de loco, que construía algo así como un barco en un lugar donde nunca había llovido, no había agua, no había nada, y Noé construyó un barco, ¿verdad? Pero él decidió ser obediente, decidió prepararse, y a pesar de que pasaron 120 años, decidió seguir creyendo en el Señor. Muchas veces muchos cristianos tienen esta fe esta fe circunstancial, esta fe express, ¿verdad? Que quieren orar al Señor, pedir algo, ¿verdad? Pero si Dios no le responde así como dentro de un periodo de un año, ¿verdad? O quizás 2 años, ya se comienzan a desesperar, empiezan a perder la fe, ¿verdad? Pero fíjate que nosotros vemos en la Biblia que hubieron grandes periodos, ¿verdad? Que los hombres tuvieron que esperar para ver la respuesta del Señor en sus vidas, ¿verdad? Entonces aprende a decidir y aprende a esperar, ¿verdad? Una buena decisión también va acompañada de paciencia, de sabiduría, ¿verdad? Daniel también, el profeta Daniel, ¿verdad? Que prefirió guardar su corazón de la contaminación, ¿verdad? Debemos entonces comenzar a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Ellos ejercieron esta posibilidad de elegir, ¿verdad? Este libre albedrío, ¿verdad? De una manera sana, bajo la dirección de Dios. Vamos a leer un pasaje, una historia muy conocida, no se me duerman, ¿verdad? Hoy día es sábado, ¿verdad? Dicen por ahí la noche joven. Así que esto es el mejor lugar que usted puede estar, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor, porque Dios quiere hablar a tu corazón. Vamos a hablar de una historia muy conocida, que es el hijo pródigo, ¿no? Vamos a ver qué significa pródigo, ¿verdad? Hoy día veremos entonces esta historia que nos ilustra
todo lo que acabamos de hablar. Estamos hablando de la historia de este hijo pródigo, ¿verdad?, que tuvo que elegir. Esta historia tiene muchas aplicaciones, pero en esta oportunidad vamos a establecer dos principios que se ejercen aquí, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, ¿verdad?, simbolizando entonces acá a este padre de este hijo, ¿verdad? Dios es un Dios que respeta lo que tú y yo decidimos hacer. Habitualmente esta historia del hijo pródigo como que se la leemos a aquel que se apartó del Señor y que anduvo por ahí, por allá, y como que le tomamos solamente ese énfasis, así como que vuelve, no importa lo que pasó, el Señor siempre está con sus brazos abiertos y te recibe. Pero en realidad acá el gran ejemplo también que tenemos, ¿verdad?, es lo que decides, la decisión que tuvo este hombre, ¿verdad? Bueno, por un lado entonces vemos a un hombre, ¿verdad?, que es el padre en esta ilustración, que está lleno de amor, ¿verdad?, de gracia, ¿verdad?, en su vida, y en contraste vemos a un joven que decidió hacer ¿qué cosa? Lo que él quiso. Todo lo que se le ocurrió lo hizo, y nosotros ya conocemos la historia, conocemos la consecuencia, ¿verdad? Durante esta historia veremos cómo este padre no trató de manipular ni forzar a este joven en lo que él quería hacer, ¿verdad? Y finalmente lo hizo y tuvo sus consecuencias. Ahora, esto no significa que usted como papá va a dejar de hacer a sus hijos lo que quiera. Esto es una ilustración, esto es una enseñanza, ¿verdad? Una parábola que tiene una enseñanza muy profunda, ¿verdad? Pero los papás somos llamados también a estorbar a nuestros hijos, ¿verdad?, para que tomen buenas decisiones. Pero acá nos damos cuenta que el hijo, bueno, vamos a leer la historia, pero el padre en ningún momento trata de hacerlo cambiar de parecer ni manipularlo, sino que lo dejó tomar esa decisión, ¿verdad? Podemos decir que este era un hombre también que actuó bajo la sabiduría de Dios, ¿verdad?, en esta historia, ¿verdad? Entonces, al final de la historia veremos nosotros cómo las malas decisiones de que este joven tomó, lo llevaron a pasar muy malos momentos, muy malos momentos. Mira, cuando tú estás siendo tentado, piensa en la última tentación que tuviste en tu vida. A lo mejor fue hoy día, hace poquito, ayer, anoche, no sé. Y cuando tú estás ahí luchando, ¿verdad? ¿Lo hago o no lo hago? En relación a la tentación que te lleva al pecado. Y tú decides huir. Ahí, bien, súper bien, ¿verdad? Bien, vas a sentir ahí también en tu corazón algo de parte del Señor. Pero si tú decides ceder a la tentación y lo haces, lo que sea, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes, pero lo haces. ¿Qué pasa después en tu corazón? ¿Qué pasa en tu vida, verdad? Vas a comenzar a vivir las consecuencias, vas a comenzar de partida, ¿verdad?, perder esa comunión con el Señor espiritual, ¿verdad? Que es tan terrible para nosotros los cristianos, ¿verdad? Cuando pecamos perdemos esa comunión, ¿verdad?, hasta que estamos a cuentas con el Señor. Pero tú decides ser agradable a Dios o no ser agradable a Dios, ¿verdad? Bueno, este joven, este hijo pródigo, tomó una decisión, ¿verdad?, y que tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Bueno, finalmente la historia usted ya la conoce, el hijo recapacita, ¿verdad?, y comienza a tomar buenas decisiones, pero después de que había pasado todo lo que pasó, ya no le quedaba nada, ¿verdad? Malgastó todo, y bueno, volvió al padre, ¿verdad? Y como usted conoce, le recibe la parte de la historia que nos gusta, ¿verdad? Bueno, usted ya conoce la historia, pero vamos a leer un poquito de esto en Lucas capítulo 15, en el versículo 11, acompáñenme ahí por favor, Lucas 15:11. Lucas 15:11, en vivo y en directo, sábado 24 de octubre, 23 horas, acá en Chile, ¿verdad? Santiago de Chile. Entonces dice así. ¿Quién me está llamando? Alguien me estaba llamando ahí. Lucas 15:11, dice también, dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ahí está, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Acá el menor de los hijos manifestó su voluntad. Dame la parte, ¿verdad? Dame la parte, quiero tener esa parte que me corresponde. Un poquito patudo, decimos acá en Chile, ¿verdad? Un hijo pedirle la herencia al papá antes de que éste muera. Bueno, antes de decidirlo, lo pensó, lo reflexionó y luego dijo, me aburrí de estar bajo la voluntad de mi padre, ya es tiempo de que haga lo que me da mi gadarena gana, ¿verdad? Es tiempo de hacer lo que yo quiero. Entonces, aunque él sea mi padre, no me puede obligar a quedarme en mi casa, así que le voy a pedir mi parte, ¿verdad? Quiero hacer mi vida, ¿verdad? Y esta es la actitud de muchos jóvenes hoy día, ¿verdad? Quiero hacer lo que yo quiero, ¿verdad?
y después el costalazo, como decimos en Chile, ¿verdad? El caer ahí es fuerte, ¿verdad? Bueno, este joven pensó antes de hablar con su padre y luego tomó su decisión. Seguramente pensaba, ¿verdad? A ver, si me quedo acá, tengo todo esto, pero si le pido a mi papá que me dé mi parte de la herencia, voy a poder hacer aquello, esto y aquello. Bueno, lo pensó, ¿verdad? Entonces, una de las peores decisiones que podemos tomar en nuestra vida es rebelarnos contra, por ejemplo, contra el Señor. Rebelarnos contra las autoridades, por ejemplo, nuestros padres, los hijos, ¿verdad? No podemos los hijos cristianos rebelarnos con nuestros padres, aunque ellos sean ancianos. Para nada, hermano. Dios ha establecido esto, ¿verdad? No podemos rebelarnos hacia las autoridades. Hoy día algo tan común, ¿verdad? Vivimos en una sociedad anarquista, sobre todo en este país, ¿verdad? No puedes rebelarte a tus líderes espirituales, ¿verdad? Es tan común ver esta rebelión de las ovejas, de los cristianos hacia los pastores, ¿verdad? Tenemos entonces que nosotros comenzar a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Porque las malas decisiones van a traer consecuencias a nuestra vida. Bueno, volviendo a la historia de este joven, ¿verdad? Este hijo pródigo, este joven que quería su parte, ¿verdad? Ya, quiero aprovechar esta herencia, ¿verdad? Era joven, no estaba en la última etapa de su vida, era joven, ¿verdad? Entonces este joven pensó y escogió hacer un plan para su vida sin tomar en cuenta el consejo de su padre, ¿verdad? Dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, recuerda que tenía 2 hijos. Entonces el menor dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El padre les repartió los bienes. A ambos les repartió los bienes, ¿verdad? Sus partes. El papá a ambos hijos le dio sus partes. Los heredó, ¿verdad? En vida. Sin embargo, el pasaje no dice que el padre rogó al hijo que no se fuera, ¿verdad? Pidió esa parte y el padre se la dio, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la capacidad, hermanos, de escoger lo que tú y yo queremos. Algunos están ahí llorando, Señor, quiero tener dinero, Señor, quiero tener abundancia económica, ¿verdad? Y puede ser que el Señor te la dé, ¿verdad? Pero también es posible que tu corazón, frente a la abundancia, reaccione de la manera que no quieres. No creo que alguien pida acá escasez, ¿verdad? Pero en esos casos, ¿verdad? Puede venir Dios y responder eso. Pero ¿cómo va a estar tu corazón? En muchos casos también Dios no bendice a la gente en abundancia porque también Dios tiene misericordia y conoce el corazón, ¿verdad? Y sabe que si se lo da así como de una, todo, probablemente se aleje, ¿verdad? Porque siempre venimos al Señor cuando estamos en necesidad, en enfermedad. Pero, hermano, no puede seguir siendo así. Tienes que comenzar desde ya a analizar, ¿verdad?, tu actitud frente al Señor, ¿verdad? No seamos aprovechados y comencemos a vivir una vida temerosa delante del Señor. Me imagino que nadie escogió, por ejemplo, por ti, hermano, cuando tú decidiste rendir tu vida a Cristo, ¿verdad? Cuando se hizo ese llamado, ¿verdad? Me imagino que hoy día tú estás aquí por voluntad propia, porque necesitas al Señor, ¿verdad? Tú estás aquí conectado por esa razón. No creo que alguien te tenga ahí, mira a tu alrededor, ve si hay alguna pistola, algo, una cortapluma, ¿verdad? Algo que te está apuntando, amenazando para que tú veas esta transmisión. No, hermanos, esto es voluntad propia, ¿verdad? Cada quien va a rendir cuentas de sus decisiones. Buenas o malas, vamos a tener consecuencias, pero vamos a tener que rendirle cuentas al Señor si somos hijos suyos. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ¿verdad? Buscó el lugar más lejos, ¿verdad? Para que nadie lo vea. Él tenía un plan, un proyecto. Cuando tomó esta decisión de irse lejos de su padre, ¿verdad? No se fue cerquita, no se fue a vivir a la vuelta, se fue lejos, ¿verdad? Para tener libertad, ¿verdad? Para hacer lo que quisiera, para que nadie estuviera viéndolo, ¿verdad? Bueno, cuidadito, ¿verdad? Lo que haces cuando nadie te mira, ¿verdad? Pero recuerda que hay un Dios ahí mirando todo, ¿verdad? Entonces se fue a una provincia lejana, por lo que dice acá, apartada, y estando allí, donde supuestamente nadie lo veía, comenzó a desperdiciar sus bienes. O sea, no solamente tomó una mala decisión en irse de la casa de su padre, sino que además los comenzó a desperdiciar todos estos bienes, ¿verdad? Todo lo que a su padre les había heredado comenzó a darle un mal uso, ¿verdad? O sea, hizo lo que su gadarena gana, porque tú escoges cada día ser así, ¿verdad?
Pero yo te invito hoy día a decidir a perdonar, por ejemplo, ¿verdad? Puedes decidir vivir libre de la amargura, ¿verdad? Pero tú decides pasar por alto las ofensas, ¿verdad? A veces no queremos dejar pasar nada, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Atentos a lo que me va a decir el otro, ¿verdad? Para amargarme, para vivir así, ¿verdad? En pleito, pero eso no es lo que Dios quiere. Tú decides cambiar tu vida. Tú decides ser un celoso o no, ¿verdad? Tú lo decides. Si eso es una decisión, hermanos, es una decisión. El amor ya es una decisión, ¿verdad? Pero tantas cosas que vivimos en nuestra vida, tan mal que viven ustedes, ¿verdad? En su vida diaria, es producto de las malas decisiones. Pero hoy día tú tienes la posibilidad, como nos decía este texto, de decidir la bendición o la maldición. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Vas a seguir toda una vida de un infierno en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, ¿verdad? En tu entorno? Hoy día tú puedes decidir por el Señor, obedecer al Señor, comenzar a ceder en tu vida, ¿verdad? Tú decidiste, hermano, tú tomas decisiones y tienes en tu vida consecuencias, ¿ok? Dios nos da la capacidad de decidir. Hoy día tú debes decidir si perdonas o no, ¿verdad? No importa la situación. La decisión que tomes va a definir tu forma de vivir, tu futuro. Hermanos, no puedes llevar toda tu vida esa amargura. No puedes llevar toda tu vida esa falta de perdón. Te hace mal, ¿verdad? Hoy día tienes que decidir, primero, que Dios trate en tu corazón y decidir perdonar. Mira, puedes tomar tu corazón. A lo mejor toda tu vida has estado enojado con alguien, ¿verdad? Y has estado amargado y vives escondiéndote de que no te vea ese vecino, ese amigo, ese familiar, esa persona con la cual te llevas mal, ¿verdad? Y llevas años, ¿verdad? Viviendo amargado, así como perseguido. Mira, tan simple hoy día, ¿verdad? Tomas tu teléfono, le marcas, le mandas un WhatsApp, como sea. ¿Sabes qué? Perdóname. ¿Sabes qué? He decidido que no quiero seguir enojado contigo, y te comes el orgullo, ¿verdad? Y a lo mejor la otra persona te responde bien o te puede responder mal, no lo sé. Pero ya tú te sacaste eso de tu vida, ¿verdad? Porque decides vivir en paz. Haces caso a los principios bíblicos que dicen: en cuanto sea posible, en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos los hombres. Y listo. Y sacaste una carga más que llevabas en tu vida y vas a comenzar a ver la vida de otra forma, hermano. Tú decides. Tú decides. Tienes que tomar decisiones el día de hoy para que tu vida sea mejor y agradable para el Señor. Recuerda que no podemos presentarnos delante del Señor con estas cosas en el corazón, y somos muy buenos para ello. Siendo sinceros, hermanos, somos muy cara de palo, decimos acá en Chile, ¿verdad? Así como descarados, porque queremos tratar de agradar a Dios y tratar como ¿cómo es la palabra? Acá en Chile decimos hacernos los lesos, no sé cómo se me fue la palabra ahora, pero tratamos como de simular algo que Dios ya conoce en el corazón, ¿verdad? Entonces hoy día tú tienes que decidir tantas cosas en tu vida, ¿verdad? Hoy día tú tienes que, por ejemplo, ¿verdad? Eso de que es que no puedo esto, no puedo tal cosa, ¿verdad? No, hermanos, si Dios nos ha dado esa capacidad, hermanos. Dios te ha dado una capacidad para tomar decisiones. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de mansedumbre, de dominio propio. Tú tienes esa capacidad, ¿verdad? Es que algunos cristianos dicen: es que no puedo dejar el cigarro, por ejemplo. Pero sí, puedes. Solo que no has decidido hacerlo. No quieres hacerlo, ¿verdad? El pecado es agradable para el cuerpo, para la carne, ¿verdad? Pero tenemos que decidir hacerlo, ¿verdad? Es que no puedo dejar de ver pornografía, ¿verdad? Porque es como que lo necesito, ¿verdad? Hoy día ya ni siquiera es solamente de los hombres y mujeres, ¿verdad? Metidos en esto, ¿verdad? Pero sí puedes. Está solamente a un clic. Dice por ahí un anuncio. Estás a un clic de dejar de hacerlo. Es que no puedo dejar de fornicar, de tener relaciones con mi novio antes de casarme, ¿verdad? Pero sí puedes, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Estamos hablando de cristianos. Ojo, no somos animales. Tenemos la capacidad de decidir. Mire, leamos Romanos capítulo... ¿Cuál era el Romanos, Lolito? Romanos 6:12. Romanos 6:12. ¿Qué dice Romanos 6:12? Lo tenemos acá, sí. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, ¿verdad?
Nosotros los cristianos eventualmente podemos pecar. El que dice que no peca hace a Dios mentiroso, eso dice la Biblia. Pero acá dice no reine, no gobierne, ¿verdad? Pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, está hablando del cuerpo corporal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? O sea, esta maldad, de verdad, esta tendencia de lo malo está ahí en nosotros, en este cuerpo, ¿verdad? ¿Te recuerdas la historia de José? ¿Te recuerdas José o no? José, el que fue vendido, ¿verdad? Por sus hermanos, ¿verdad? Y aquí una hermosa mujer, ¿verdad? La esposa de Potifar, creo que era el nombre, ¿no? Se presentó, se desnudó prácticamente delante de él, ¿verdad? Para seducirlo sexualmente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo él? Huyó. Él decidió no quedarse ahí. Ni siquiera él dijo, no, yo voy a comprobar que sí tengo dominio. No. Él huyó simplemente, ¿verdad? Porque él sabía su debilidad, él sabía que podía estar ahí en un problema. Entonces decidió huir, ¿verdad? ¿Cómo vas a reaccionar frente a la próxima tentación que se presenta en tu vida? La Biblia relata que este hombre no quiso, ¿verdad? No quiso pecar delante de Dios. Esa voluntad tuvo entonces una acción, ¿verdad? ¿Y cuál fue la acción? Huir de esa tentación. Tú y yo, hermanos, decidimos huir de la tentación, ¿verdad? O quedarnos quietos para ser presos de ella. Al igual que Adán y Eva, siempre estamos culpando a los demás de nuestras malas decisiones. Pero, hermano, hazte cargo. Lo que tú vives hoy día en tu vida, como estés viviendo tu vida, es producto de tus decisiones, producto de tus pecados, producto de tus malas decisiones, ¿verdad? Ahora, si vives en bendición, también tiene que ver con tus decisiones, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie roba sin antes pensarlo y elegir, ¿verdad? Incluso a lo mejor alguien no se levantó pensando en robar, pero se le presenta la oportunidad de robar y esa persona tiene la capacidad de analizar, ¿verdad? Porque incluso tiene la capacidad de analizar cómo lo hago sin que me vean, ¿verdad? Entonces, existe una reflexión, ¿verdad?, previa al pecado, ¿verdad? Pero de igual modo se analiza, ¿verdad? Tiene la decisión. Versículo 13 dice así. Estábamos nosotros en Lucas capítulo Lucas 15:13, claro, 15:13. Vamos a ver el 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. A estas alturas de la vida, hermano, tú que tienes, a lo mejor tienes 15, 20, 30, 10, 100, 80, 70, 60, 64. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿La has desperdiciado? ¿Cuántas veces te hablaron del Señor, verdad? Y decidiste no creer y quizás hoy te arrepientes porque dice, si en ese momento hubiese tenido al Señor, habría tomado mejores decisiones en mi vida. Bueno, pero no, dice por ahí el dicho, no hay que llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Mira, pero ¿qué decisiones estás tomando hoy día que ya tienes al Señor en tu vida? Acá algunos dicen, cuando viví mi vida la malgasté, ¿verdad?, sin el Señor. Pero hoy día, ¿qué pasa, verdad? Existen jóvenes que, teniendo a Cristo en su corazón, también malgastan su vida producto de la desobediencia a la palabra del Señor. Jóvenes y no jóvenes, ¿verdad? Es un momento de reflexionar. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado este hijo pródigo, vino una gran hambre en aquella provincia. ¡Wow! ¿Verdad? Ahí había una prueba, ¿verdad? Y comenzó a faltarle. ¿Qué cosa? Lo material, ¿verdad? El sustento, ¿verdad? ¿Por qué? Tomó malas decisiones. Se fue lejos. Se malgastó todo. Quizás, ¿qué hacía? Malgastó todo porque no estaba preparado en ese momento para recibirlo, ¿verdad? No estaba preparado para recibir una herencia, ¿verdad? Se volvió loquillo, como diríamos acá, ¿verdad? No lo administró bien, no era el tiempo de tomar eso para él, se apresuró, ¿verdad? No supo escoger. Seguramente este joven al principio era el rey de la fiesta, cuando tenía dinero, ¿verdad? Se sentía externamente muy bien, ¿verdad? Todos lo veían como un joven adinerado, ¿verdad? Un joven normalmente no tiene tanto dinero, entonces lo veían de esa forma, ¿verdad? Pero dice el pasaje que comenzó a malgastar su dinero y se le acabó.
Porque qué bueno que los jóvenes puedan independizarse, ¿verdad? Yo joven me fui de mi casa, ¿verdad? Pero acá dice que comenzó a malgastar su dinero, ¿verdad? Y que se le acabó. Y debe haber sido bastante dinero, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones, siempre, tarde o temprano, llegará el momento en donde vamos a comenzar a vivir el resultado de esas malas decisiones. A lo mejor ya lo has vivido, a lo mejor lo estás viviendo, o a lo mejor estás próximo a vivir esas malas decisiones que has tomado, ¿verdad? Bueno, eso de regresar el tiempo y de revertir las cosas, hermano, no existe, ¿verdad? Déjate de decir esas frases así como, me gustaría regresar el tiempo y poder... No, si eso ya no existe. Vea la película de Regreso al Futuro, Volver al Futuro, algo así. Ahí puede ser, pero en la realidad no existe, ¿verdad? La máquina del tiempo no existe, ¿verdad? Lo que existe es una realidad. Hoy día tú puedes escoger hacer lo bueno o no. Es lamentable, quisiéramos tener esta máquina, pero no se puede, ¿verdad? Si hoy vives las malas decisiones de tu vida sin el Señor, toma aire, siéntate a pensar nuevamente y considera que ahora el Señor va junto a ti, ¿verdad? Tienes que tomar esta decisión por el Señor. Si no lo tienes, hoy día es el momento de tener a Cristo en tu corazón. Él te va a enseñar a cómo hacer bien las cosas, pero tienes que detenerte a oírlo y a obedecerlo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está la mamá diciéndole a su hija, abre la boca, ¿verdad? Yo veo a mi esposa que muchas veces lo hace, dice a los niños, abre la boca, cómete las lentejas, Monse. ¿Cómo es posible que no te gusten las lentejas, verdad? Y la hija le dice, no mamá, yo no quiero lentejas, ¿verdad? Porotos, frijoles, como le digan en su país. Quiero comer solamente papas fritas, ¿verdad? Pero aunque no te gustan las lentejas, tu mamá sabía que esa comida, ¿verdad?, te hacía bien, ¿verdad? Y no hacía las papas fritas, ¿verdad? No sé si Silvana estará muy de acuerdo con eso, que eres nutricionista. Entonces, aunque no te gusten las lentejas, tu mamá sabe lo que es bueno o no para su hijo, ¿verdad? La mayoría de las veces el plan que Dios tiene para nuestras vidas no es, ¿verdad? No será de nuestro agrado, ¿verdad? Ni tampoco va a ser igual como le pasó al otro, ¿verdad? Y ahí estás tú diciendo, pero ¿por qué al otro que no es cristiano, al otro que no es tan comprometido como yo, le va tan bien, tiene todo? Bueno, ese es otro cuento. Tú preocúpate de tu vida, de tomar buenas decisiones y de comenzar a obedecer a Dios, ¿verdad? Porque ahí está, esa actitud que tienes de estar mirando siempre a lo que el otro le pasa, eso es lo que justamente Dios quiere tratar contigo en este día, ¿verdad? Déjate de mirar a los demás y comienza a preocuparte por ti en tu actitud, porque Dios tiene la capacidad de mirar el corazón hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Él todo lo sabe, ¿ok? Entonces es importante. Tendremos entonces que enfrentar el fruto de nuestras malas decisiones y pídele a Dios fortaleza para soportar, porque no va a ser fácil, ¿verdad? Tú no pienses que porque llegas a Cristo ya no vas a tener que cosechar lo malo que hiciste para atrás, porque algunos dicen, es que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas y como que Dios te va a perdonar. Dios te perdona, sí, pero como que Dios te va a resolver el embrollo, ¿verdad? Es como que soy un asaltante, asalté un banco, maté gente y alguien me predicó en ese momento, me convertí, pero la policía va a llegar y te va a llegar igual y te van a llevar a la cárcel. ¿Okay? Dios te va a fortalecer, Dios te va a hablar en la cárcel seguramente, pero vas a tener que vivir una consecuencia. Todo lo que el hombre cosechare, sembrar eso cosechará, ¿verdad? Entonces pídele a Dios fortaleza para soportar las cosas que ya sembraste ayer, que sembraste antes de ayer, las malas decisiones, lo que dijiste, esas palabras feas que soltaste y que no debías decir, van a tener consecuencias, ¿verdad? Pero ahora comienza a pedirle a Dios que te ayude, que te fortalezca, que te dé sabiduría. ¿Ok? Ahora que ya eres hijo de Dios y has recuperado esa capacidad de elegir que Dios nos da, comienza entonces a tomar esas buenas decisiones, ¿verdad? Para que tu futuro, hermano, sea mucho mejor en el Señor. Entonces ahí estaba el joven, este hijo pródigo, ¿verdad? Masticando su propia cosecha, ¿verdad? Lo tuvo todo, lo malgastó. Seguramente estaba diciendo, pero ¿por qué me gasté el dinero en tantas cosas que no debía haber hecho, verdad? Bueno, comenzó a reflexionar. Sin embargo, Dios se valió de esta situación tan terrible para este joven, para que él reflexionara, para que él se diera cuenta de que había perdido todo. Ya no estaba seguramente echaba de menos las comodidades de la casa de su padre. Pero ahí estaba, ¿verdad? Pero ya era tarde, ya lo había perdido todo, ¿verdad? Estaba viviendo quizá un momento completamente de ninguna esperanza, ¿verdad? Aparte que como seguramente salió mal de la casa de su papá, ¿verdad?
estar en esta noche de día sábado, ¿verdad? Conectados para poder escuchar la palabra del Señor, para adorar al Señor. Tú lo has decidido, ¿verdad? Y vas a tener una consecuencia en tu vida, ¿verdad? Aunque para el mundo sea una pérdida de tiempo, una mala decisión, para ellos es así, ¿verdad? Pero tú escoges. Tú no puedes, hermano, escoger en base a lo que los demás, la tendencia, las sociedades escogen. Tú tienes que tomar tus propias decisiones en tu vida, ¿verdad? Dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué terrible situación, ¿ah? Terrible situación. Pero no olvides que el plan era perfecto de parte de Dios. Estaba obrando en esa condición desfavorable. Acá el Señor vemos que estaba obrando, ¿verdad? Porque este hombre, en la medida que comenzó a cosechar ya lo que había sembrado, Dios se tomó de esa situación, ¿verdad? Y transformó algo tan imperfecto, algo tan terrible, tan malo, lo transforma en un plan que es perfecto. Y ahí está el tema, ¿verdad? Del versículo 11 al 16 nos relata entonces, y pareciera que todo fue rápido en realidad, ¿verdad? Pero en realidad no pudo haber pasado mucho tiempo, tuvo que haber pasado, mucho tiempo en que se gastó el dinero, en que llegó a esa condición, que luego buscó un trabajo cuidando cerdos, ¿verdad? Etcétera. Entonces tiene que haber pasado bastante tiempo, ¿verdad? Y todo esto provocó lo siguiente. Vamos al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, y volviendo en sí, al fin, hijo pródigo, ¿verdad? Al fin. Puras malas decisiones, puros malos ratos, pero luego dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos momentos felices podría estar viviendo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Pero como soy un amargado, como soy un orgulloso, una orgullosa, vivo la vida como la estoy viviendo. Como quieras, toma. Esa fue una traducción que yo encontré ahí de este mismo pasaje, versículo 17, ¿verdad? Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, hermanos, es tiempo de que vuelvas en sí. Dios no quiere que vivas esa vida miserable que estás viviendo producto de todas tus malas decisiones, porque no consideras a Dios en tus decisiones. ¿A quién? Sí, a ti te hablo. A ti, ¿verdad? Al que está conectado. En el versículo 12 entonces nos relata que había decidido irse de la casa de su padre, pero ahora nos dice que recapacitó, que pensó, que reflexionó, que pensó en lo que tenía ahí en la casa de su papá, ¿verdad? Y esta frase, volviendo en sí en el original, en el idioma, en el griego, significa que sus 5 sentidos espirituales volvieron a operar en toda su plenitud, ¿verdad? Así como tenemos un tacto físico, también tenemos un tacto espiritual, ¿verdad? Así como Dios nos hizo en alma, en cuerpo y en espíritu, si el espíritu tiene el espíritu de Dios, viene el arrepentimiento a tu vida, esta reflexión, ¿verdad? Y comenzamos a cambiar nuestra mente, ¿verdad? Y este joven comenzó a reflexionar, ¿verdad? El gadareno no tenía dominio propio, el que estaba endemoniado, ¿verdad? Y producto de su posesión demoníaca vivía a merced de Satanás. Sin embargo, cuando llega a Jesús, tiene un encuentro con Jesús y es liberado y es restaurado, ¿verdad? La Biblia dice que luego este hombre, después de haber sido un desordenado, luego de haber sido un hombre que no tenía dominio propio, se agredía a sí mismo, el endemoniado, ¿verdad? Dice que luego estaba sentado. O sea, ordenó su vida, ¿verdad? La Biblia dice que estaba sentado, que estaba vestido, ¿verdad? Que estaba en su sano juicio, ¿verdad? Que tenía ahora la capacidad de discernir, de decidir. Y esto es lo que pasa cuando viene el verdadero evangelio a tu vida. Las buenas noticias de salvación. He encontrado la razón de mi existencia y el Señor comienza a dignificar tu vida, comienza a ordenarte, ¿verdad? Pero tú tienes que tomar esa decisión. Dios no te va a obligar. Dios, recuerda que respeta tus decisiones. Dios lo hace, ¿verdad? Todos sabemos que las drogas te pueden llevar, por ejemplo, a la muerte, ¿verdad? Lo mismo con el alcohol, con el cigarro, ¿verdad? Sin embargo, decides ser un esclavo de ello, y pecas contra tu cuerpo y tarde o temprano vendrán esas consecuencias. Pero cuando Jesús dijo, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libre, está hablando de la capacidad que el Señor nos ha dado para decidir y para hacer bien las cosas. Si seguimos cosechando mal, es porque seguimos sembrando y decidiendo mal, ¿verdad? ¿Cuánto malo entonces nos queda por cosechar? ¿Cuántas malas decisiones tomaste hace poco? Ayer, antes de ayer. Y hoy día quizás vas a tener que seguir cosechando lo malo, ¿verdad? Pero
hoy día puedes dejar, ¿verdad?, de cosechar mal. De sembrar mal. Hoy día puedes decidir no tomar malas decisiones y comenzar a considerar lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Jesús. Hoy día debes tomar decisiones en tu vida. Tenemos que tomar carta en el asunto, ¿verdad? Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre, dice este hijo pródigo, y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. O sea, se dio cuenta, ¿verdad? Reflexionó, volvió en sí y se da cuenta de lo que ha hecho, ¿verdad? Pero si tú estás viviendo una vida miserable y no eres capaz de reconocer que eres un orgulloso, una orgullosa, ¿verdad? No sé, lo que sea. Si no eres capaz de reflexionar eso en tu vida, entonces vas a seguir viviendo una vida miserable y no vas a poder cambiar tu destino, ¿verdad? Hoy día decide la bendición en tu vida. Decide que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pueda hablar a tu corazón y arrepiéntate, ¿verdad?, para que seas feliz. Entonces, este hombre, ¿verdad?, este joven rebelde, ¿verdad?, estaba llegando al mejor punto de su vida: reflexionar, pensar, ¿verdad?, y llegar hasta el punto en donde había cometido sus errores. Alejarte del Señor es lo peor y lo más peligroso que tú puedes hacer. Si tú eres un cristiano, una persona que ha escuchado del Señor y decidiste alejarte del Señor, eso es lo peor y lo más peligroso que te puede pasar en tu vida, hermano. Peligrosísimo, ¿verdad? Deja de ser como Jonás, ¿verdad?, que no quería obedecer a Dios de ir a predicar a Nínive, ¿verdad?, y que Dios tuvo que ponerle un gran peso ahí para que tomara... Bueno, usted conoce la historia, ¿verdad? Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Pero dejemos de luchar contra el Señor, ¿verdad? Vuélvete al Señor y comienza a hacer lo que debes hacer, ¿verdad? Muchos cristianos no crecen en su vida espiritual porque toman malas decisiones, ¿verdad?, que rompen con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo pretendes que Dios te use? ¿Cómo pretendes tener comunión con Dios si estás una y otra vez desobedeciendo al Señor? ¿Qué será? ¿Que no has nacido de nuevo? ¿O será que eres un hijo de desobediencia como este? ¿Verdad? Entonces el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza es una decisión, hermano. Tú decides poner al Señor en el trono de tu corazón. Pero muchos de ustedes quizás que están escuchando han decidido sacar al Señor del trono de tu corazón. ¿Tú qué decides hoy día? Cuando tú... reconoce que has tomado malas decisiones, partiendo por eso, Dios va a ver eso, ¿verdad? Lo primero, reconoce, ¿verdad? Reconoce delante del Señor que has tomado malas decisiones y luego reconócelo frente a aquellos que has dañado. A lo mejor a tu esposa, tus hijos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hemos tenido una vida tan miserable como familia porque he tomado tan malas decisiones, pero hoy día yo elijo la vida, elijo la bendición, ¿verdad? Y desecho la muerte, desecho la maldición, como leíamos en el texto de Deuteronomio. ¿Qué vas a escoger? El arrepentimiento, hermano, en nuestras vidas nos lleva a reflexionar sobre nuestro pecado. Sin reflexión, sin reconocimiento, no hay arrepentimiento, ¿verdad? No hay un verdadero arrepentimiento. Cuando eres niño y tomas malas decisiones, igual cosecha, ¿verdad? Pero ese es otro cuento, ¿verdad? Pero ahora que eres adulto, que eres completamente responsable de tus decisiones, sean buenas o sean malas, ¿qué es lo que estás decidiendo hoy? ¿Qué es? ¿Consideras lo que Dios dice para tu vida o sigues tomando tus decisiones? No, es que yo hago lo que quiero, ¿verdad? Yo decido, y si me equivoco no me importa. No, hermano, ¿qué pasa ahí? Que Dios hoy día hable a tu corazón, ¿verdad? Mira, dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. A todo esto la palabra pródigo no es algo bueno, ¿eh? Así como el hijo pródigo. ¿Sabes lo que significa pródigo? Pródigo significa que despilfarra, ¿verdad? O que gasta sin cuidado sus bienes. Eso es un pródigo, ¿verdad? Hoy día puedes estar despilfarrando lo que Dios tiene para tu vida, producto de tus malas decisiones. Dios quiere que vivas en bendición, pero tu actitud incorrecta, ¿verdad?, en tu corazón te lleva a vivir como estás viviendo, ¿verdad? Dejemos de justificarnos a los demás, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, como dijo Adán, ¿verdad?, en relación a su mujer, y la mujer es que la serpiente. Deja de justificarte, ¿verdad?, en los demás
y pidámosle al Señor que nos examine y nos haga comprender, reflexionar y evidenciar la verdadera condición de nuestro corazón, ¿verdad? Dejemos de ser entonces errantes sin Dios. Entonces cuando este hombre, para finalizar, cuando este hombre reflexionó, comenzó a hacer bien las cosas, ¿verdad? Dice, el 18, Lolito, ¿me ayuda? Dice, me levantaré. Ya había reflexionado, dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, no solamente entendió lo de familia, sino que también lo espiritual. Dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. 24, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijar, o sea, comenzó la fiesta, ¿verdad? Y su hijo mayor, el otro que también había recibido la heredad, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, ¿verdad? Y no quería entrar. Salió tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo le dijo, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, ¿verdad? Pero cuando viste a tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha vivido, se ha perdido y es hallado. Ahí usted le aplica lo que el Espíritu Santo le guíe, ¿verdad?, en lo espiritual. Pero comencemos a tomar buenas o malas decisiones. Hoy día, hermano, deja de jugar a ser un cristiano. Deja de jugar, de seguir siendo un religioso, y decide ser un hijo de Dios. Firme, ¿verdad? Constante. Decídelo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Dios quiere bendición para ti. Quiero orar. Vamos a orar entonces al Señor para terminar. Ya se nos pasó bastante la hora. Les pido disculpas, ¿verdad?, si usted ahí está cabeceando, ¿verdad?, como las 10 vírgenes. Si no, bueno, lo puede escuchar nuevamente, esto va a quedar grabado. Pero vamos a orar al Señor en esta noche de día sábado. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, has tenido misericordia de nosotros, y tenemos que tomar decisiones, Señor, en nuestras vidas, sin duda que sí. Amado Dios, haznos ser temerosos, haznos entender, Señor, que lo que estamos viviendo hoy en nuestra vida es producto de nuestras malas decisiones. Sin duda, Señor. No te responsabilizamos a ti, Señor. Hoy día hemos reflexionado en nosotros, en nuestra vida, Señor, y queremos escoger la bendición. Oro por mis hermanos, Señor, para que tú les bendigas, para que tú les ayudes a tomar buenas decisiones en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno tome su parte. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y Espíritu Santo, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos reflexionar. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Nos despedimos, vamos a ir con una alabanza para terminar, pero solamente queremos decirle lo siguiente. Mañana toca decidir, ¿verdad? Como ciudadanos, vaya a cumplir su labor cívica, ¿verdad? Pero en esta decisión que vamos a hacer, ore al Señor, ¿verdad? No se deje llevar por las multitudes, no se deje llevar por lo que le dice aquello, sino que usted sea sabio. Usted ore al Señor y deje que el Señor también le guíe, ¿verdad? Y usted haga la voluntad del Señor. Así que lo invitamos a que estas decisiones que vamos a tomar, tan importantes para nuestro país, también lo podamos hacer en oración, en temblor ante el Señor, ¿verdad? No solamente nos fijemos en las cosas materiales, sino que veamos también en lo espiritual cómo esto nos va a bendecir o nos va a afectar, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios les bendiga, y vamos a ir ahí con esta alabanza de parte del Señor. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga. Saludos a todos. Ahí ustedes pueden saludarse en los chats para que ya nos despidamos. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Porque queremos estar, Señor, preparados para tu venida, Señor. Listos para ti, esperándote, Señor.
Señor. Señor, quiero estar listo. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Y aquí estoy, Señor, esperándote, Jesús. Dile una vez más: Señor, quiero estar. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. Te esperamos, Señor. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad.
Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Dile, ven, Señor. Ven, Señor. Te esperaré. Ven, Señor, límpiame. Una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Alza tus manos y dile, ven, Señor, límpiame. Una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Díselo a él. Te esperaré, te esperaré. Díselo. Te esperaré. Díselo fuerte. Te esperaré. Vamos a dar un aplauso al que viene. Tú vienes pronto, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Una vez más, aquí estoy. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor, una vez más, Jesús, ayúdame.